Sé que tengo poco tiempo para responder esas dos preguntas. La primera es muy breve. ¿Cuándo fue la última vez que voté en Uruguay? Fue en el año 99, 1999, en las elecciones presidenciales que ganó Jorge Valle a Tabaré Vázquez. No es fácil residiendo en el norte, en el hemisferio norte de Estados Unidos o en Europa. No solo que los pasajes de una sola persona son alrededor de unos $2.000 más, la familia, etcétera, moverse, pero más allá de eso, generalmente en el hemisferio norte estamos o dando clases o trabajando, cuando en el sur están de vacaciones o son otras fechas, otros momentos. Siempre es muy difícil votar. Entonces, por lo tanto, cada vez que uno tiene momento para viajar, no es el momento de votar. En cuanto a por qué los uruguayos no tenemos derechos a un consagrado, ahí ya entramos en materia especulativa y no voy a opinar sobre por qué los uruguayos que están en Uruguay no votan para dar ese derecho a aquellos uruguayos que están fuera. Pero claro, una de las respuestas es esa, que si afuera, los uruguayos que estamos afuera, que somos 500.000, es una proporción enorme para una población tan pequeña, votásemos, obviamente que hace rato que los referéndums se hubiesen aprobado. Es decir, que no existe ese derecho porque los de afuera no votan desde el exterior. Es un poco paradójico porque la Constitución de Uruguay dice que uno es uruguayo para siempre y no puede siquiera renunciar a ser uruguayo, lo cual está bien, pero bueno, es irrenunciable, entonces se impone algo con derechos que no se pueden ejercer. Incluso los hijos de los uruguayos en el exterior, solamente por ser hijos y nacer en el exterior, son uruguayos y es una ciudadanía irrenunciable, según tengo entendido por la Constitución de 1967. Entonces somos ciudadanos con derechos mucho más limitados, especialmente en el ejercicio democrático. Existen, todos saben, más de 100 países que en el mundo permiten ese derecho y solamente Uruguay es el único, no solamente el único en América del Sur y uno de los pocos en el mundo que no reconoce ese derecho, lo cual es una paradoja porque es un país de inmigrantes y los inmigrantes uruguayos que nacieron en Uruguay, hijos de europeos, por ejemplo, votan en muchas elecciones en Europa, en Italia, etcétera. Incluso considerando que Rusia también permite el voto consular, podemos asumir que una persona nacionalizada como la actriz Natalia Oreiro puede votar en las elecciones de Rusia. Uruguay es paradójico porque siempre ha sido un país de avanzada desde el siglo XIX, con educación gratuita, universal, obligatoria, con uno de los primeros países en reconocer el voto femenino en la Constitución del 17, derecho al divorcio por voluntad de una de las partes de la mujer. El plan Ceibal, por ejemplo, fue el primero del mundo que lo instauró. Luego el experimento de la legalización de la marihuana como el primer país del mundo que lo hace. Es decir, tiene una larga tradición de experimentos y de legislación muy progresista o muy avanzada para su época. Y en esto se ha mantenido ultra conservador y de una forma muy paradójica. En muchos países conservadores de Europa, incluso Estados Unidos, existe el voto consular y sobre todo el voto por correo. Y incluso ahora existen apps en algunos estados para votar en algunas elecciones locales. Eso se va a extender, eso es algo que pensábamos en los años 90 y ya está sucediendo. No quiere decir que sean países ejemplos de democracia, pero sí de que haya algunos instrumentos que se pueden usar para democratizar más aún estos países. Venezuela, si mal no recuerdo, en el año 2017, los venezolanos en Uruguay votaron por el referéndum de la constituyente. Los venezolanos votaron, nosotros no podemos hacerlo. Y no solamente eso, otra paradoja es que según la Constitución del 67, corríjanme si hubo cambios, pero leyendo esa Constitución está claro de que incluso los extranjeros que no son ciudadanos uruguayos, pero residen en Uruguay con 15 años o más de 15 años, tienen derecho a votar en elecciones. Ese dato se podría verificar, tal vez me esté equivocando, pero según tengo entendido, solamente 3 países en el mundo permiten eso, que es Nueva Zelanda, Chile y Uruguay. Solamente 3 países permiten a extranjeros no ciudadanos votar.
pero no permiten, es uno de los pocos países que no permiten a sus propios ciudadanos, que contribuimos, incluso durante la crisis del 2002, contribuimos con millones de dólares en remesas. A todos nos pasó y bueno, es lo que teníamos que hacer, pero además tenemos familia, tenemos intereses, pagamos impuestos en Uruguay, somos ciudadanos, aunque no pagáramos impuestos, somos ciudadanos y por lo tanto considero que debemos tener los mismos derechos a elegir. Aquellos que dicen, bueno, no sufrimos las consecuencias, bueno, pero también aquellos extranjeros que votan o aquellos uruguayos que están hoy votando en Uruguay pueden irse mañana y tampoco van a sufrir las consecuencias. Eso es un argumento muy relativo. Y quiero terminar, para no hacerla muy larga, pero lo hemos mencionado hace décadas ya, el hecho de que si Artigas hubiese estado en nuestra situación, no se le hubiese permitido el voto, es porque se fue 30 años al exilio. Es cierto que le pusieron el precio a la cabeza a los héroes uruguayos como Rivera, y no quiso volver al uruguayo, lo que se transformó de su proyecto, quedó de unas partes de su proyecto de las provincias libres, no hubiese podido votar por estar residiendo en el extranjero. Bueno, creo que son los derechos, hay que exigirlos y hay que ampliarlos, no reducirlos, ni mendigarlos.